Bueno, buenos días chicos. Soy el doctor Remedi y vamos a ver algunos conceptos sobre degeneración macular relacionada con la edad. Así que bueno, empezamos con algunos conceptos sobre anatomía. La mácula lútea es el área central de la retina, ubicada cerca de la papila y tiene su color amarillento, por eso es el nombre que tiene. La mácula contiene solamente conos, está encargada de la visión central y de la visión de los colores, y como vemos abajo y a la derecha tiene una depresión que hace que la luz incida prácticamente sobre los fotorreceptores, evitando interposición de tejido y haciendo el estímulo mucho más detallado y fino. Como vemos en esta diapositiva del corte histológico, arriba y a la izquierda, marcado con las flechas, estamos en presencia de un epitelio pigmentario que en esta zona de la depresión, o sea, en la zona macular, es mucho más alto y más cargado de pigmento. Otra característica es la que ven debajo de esa foto histológica, en la cual la mácula no tiene, como vemos allí, vasos sanguíneos. Esto se le denomina zona avascular foveal. Este es un preparado en el que nos está mostrando que los shunts llegan hasta la periferia, evitando otro tejido interpuesto entre la luz y los fotorreceptores. A la derecha vemos en la parte superior y en la parte inferior los dos estudios de alta complejidad que usamos para su estudio. En la parte superior el OCT, que es no invasivo y nos muestra las capas histológicas y la depresión normal que habíamos visto. En la parte inferior vemos este estudio que es la retinografía o retinofluoresceínografía, que como le dice su nombre, es un método invasivo porque en este caso se inyecta fluoresceína en el codo del paciente y se fotografía el colorante a medida que va llegando a los vasos para estudiar su permeabilidad y, como vemos ahí, la zona macular a lo largo del estudio se mantiene siempre oscura, negra, justamente debido al pigmento y al alto de las células, como habíamos visto, que acá están más densamente cargadas de melanina. Como vemos aquí en esta diapositiva, el otro concepto fisiológico es que entre la retina propiamente dicha y la coroides, que está por debajo, está esta barrera hematorretinina externa que produce verdadera filtración entre una capa y la otra. La idea es que entre las uniones celulares del epitelio pigmentario, que lo vemos allí en amarillo, las occludens, y la membrana de Bruch en verde, estas forman una verdadera unidad que impide el paso de los vasos a la retina nerviosa propiamente dicha. Sin embargo, como vemos a la derecha, no es una barrera absolutamente impermeable. Vemos que desde la coroides hacia la retina nerviosa hay paso de oxígeno junto con iones y nutrientes hacia los fotorreceptores y viceversa, desde esta capa retinal hacia la coroides se eliminan los detritos y los desechos metabólicos de la capa nerviosa. Entonces, volviendo ahora a la parte patológica propiamente dicha, sabemos que la degeneración macular relacionada con la edad es la principal causa de ceguera legal en personas mayores de 65 años y constituye el 80% de la pérdida visual irreversible en el mundo. O sea, las causas de pérdida visual irreversible en el mundo, el 80% se deben a esta patología, por lo cual es bastante importante tenerla en cuenta. ¿Sí? Como vemos, el cartel de Snellen, a medida que progresa en el tiempo, como su principal causa es la pérdida crónica, vemos que llega a la parte, en el extremo derecho,
La ceguera legal es que el paciente ve solamente o menos de un décimo del cartel, es decir, las letras grandes con dificultad. Entonces, definimos a la degeneración macular relacionada con la edad como aquellos cambios morfológicos que afectan justamente a esta barrera hematorretiniana que acabamos de ver, es decir, constituida por el epitelio pigmentario retinal y la membrana de Bruch, y esto lleva a una pérdida crónica de la visión con dos posibilidades de complicación. Por un lado, la atrofia, y por el otro lado, como vamos a ver, las complicaciones neovasculares. Entonces, ¿cómo son los mecanismos a lo largo del tiempo? Arriba y a la izquierda estamos viendo la parte normal, como habíamos visto, la coroides por debajo, los fotorreceptores en amarillo, y en blanco y gris la membrana de Bruch con el epitelio pigmentario. Arriba y a la derecha, la primera parte del proceso consiste entonces en este depósito de material hialino a nivel de la membrana de Bruch, que puede o no producirle síntomas al paciente, pero es, digamos, la primera etapa. Abajo y a la izquierda estamos viendo que este proceso, si continúa con los factores de riesgo que ya los vamos a ver, esto desencadena un proceso inflamatorio comandado por estos factores de crecimiento endotelial vascular, que en inglés tiene las siglas que están viendo, VEGF, que son las que provocan o producen la aparición de brotes de neovasos, que como vemos en la etapa final, abajo y a la derecha, esto invaden esta barrera hematorretiniana que formaba una barrera justamente a los vasos que habíamos visto desde la coroides, y como vemos ahí en el espacio subretinal, debajo de los fotorreceptores, se empieza a formar esta cicatriz formada por neovasos, exudados y hemorragia con el tiempo. Como vemos encima, los fotorreceptores pierden la arquitectura normal y la histología de las capas que habíamos visto. ¿Cuál es la imagen al fondo de ojo? Bueno, estamos viendo aquí la primera de las etapas. Abajo y a la derecha estamos viendo un fondo de ojo normal, y los demás son los primeros drusen, que muchas veces, como dijimos, no tienen síntomas. El paciente a lo mejor viene a la consulta por otra cosa, nosotros hacemos un fondo de ojo y descubrimos estas manchitas que son blancas, algo brillantes, de formas bien delimitadas. Son los drusen duros, generalmente pequeños, menos de 64 micras, y que, como vimos, solo implican tener un control periódico del paciente, porque a veces ni siquiera le producen síntomas. A lo largo del tiempo, si esos factores de riesgo continúan, estos drusen se hacen más grandes, confluentes, y ya los consideramos como drusen blandos, es decir, ya superan los 125 micras de tamaño. Acá vemos que, a diferencia de los anteriores, son mucho más extensos y ocupan un área mucho más grande. Y finalmente, las dos complicaciones que habíamos visto. A la izquierda tenemos la primera, que es el área de atrofia, en el cual hay cambios involutivos, límites irregulares, pero acá el paciente va perdiendo las capas de su retina normal, con deterioro, obviamente, de su función visual. Y a la derecha vemos la segunda de las complicaciones que habíamos visto en la definición, que es la formación de una membrana en el área macular con exudados, hemorragias y edema. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fundamentalmente la edad, mayores de 60 años, aunque cada vez se ve más tempranamente. Antes se la consideraba una degeneración macular senil y ahora se la llama relacionada con la edad justamente por esto. La herencia, es decir, es mayor el riesgo en familiares o personas que han tenido los padres con esta patología. Los fumadores tienen 3 veces más riesgo de tenerla, y los pacientes vasculópatas, es decir, hipertensión arterial no controlada, diabetes,
arteriosclerosis, obesidad y hábitos sedentorios. Los síntomas, bueno, el principal ya lo habíamos visto, la disminución crónica de la agudeza visual central, baja visión, que se llama, esto debe hacerse el diagnóstico diferencial con las patologías de glaucoma crónico simple y de catarata, que son las tres más frecuentes para hacer el diagnóstico, como dijimos, diferencial. También la aparición de escotomas, como estamos viendo allí, y las metamorfopsias, que es la aparición de contornos irregulares, es decir, las líneas dejan de ser rectas para tomar sinuosidad. Y como sabemos, bueno, la alteración de los colores y la visión del contraste, que es función de la marca. Acá vemos cómo aparecen los escotomas, el paciente pierde la visión central, esto es la capacidad de ver detalles, reconocer rostros, ver una pintura, poder leer, por esta mancha en el medio que ocurre, como estamos viendo con el gatito abajo y a la derecha. Y arriba en la pava vemos las metamorfopsias, cómo la pava pierde su forma normal y aparecen las líneas y los contornos sinuosos. El diagnóstico básicamente lo hacemos con la agudeza visual, un control periódico y el fondo de ojo, por supuesto, para valorar, como vimos, las distintas etapas de la misma. Tenemos esta posibilidad también de usar la grilla de Amsler, que le están viendo abajo y a la izquierda, y el paciente la está utilizando en cada ojo por separado. Mira al centro y nos refiere si ve las líneas, las metamorfopsias o los ecotomas en los distintos cuadrantes de la misma. Después de haber hecho estos tres exámenes en el consultorio, los métodos de alta complejidad son la RFG o retinografía o retinofluoresceinografía, que como vimos es el estudio vascular e invasivo con inyección de colorante endovenoso, y el método no invasivo, que es el OCT o tomografía de coherencia óptica. El primero de los mismos, como vemos, la retinografía, habíamos dicho que es la fotografía del colorante a medida que va llegando a la retina y cómo va filtrando, en este caso en forma normal, en el polo posterior. Y el OCT, en cambio, es esta forma de ver las capas histológicas y el seguimiento. Fíjense aquí, como vemos arriba y a la izquierda, la depresión foveal normal, y a medida que pasa el tiempo, la acumulación de fluido, y como vemos abajo, en la última, la formación de la membrana con estas áreas calientes rojas en las cuales ya hay vasos sanguíneos. ¿Cuáles son los dos tipos principales? Ya lo habíamos visto, la atrófica, o que vulgarmente se le dice seca, y la exudativa o húmeda. La atrófica, o sea, es la primera, es la más frecuente, la más lenta en producirse y, sin embargo, es la menos grave porque es la que ocurre progresivamente. Como vimos, son áreas geográficas que llegan a hacer desaparecer las capas de la retina normal, la capa nerviosa, y hasta que llega a la retina, digamos. Perdón, hasta la esclera propiamente dicha, que es lo que estamos viendo. El tratamiento con esto es, para este tipo de formas, es los antioxidantes, vitaminas y el zinc. Y la forma exudativa es la menos frecuente y está relacionada con la angiogénesis, este factor de crecimiento endotelial vascular, con la producción de edema, sangre y fibrosis, y una membrana neovascular, por supuesto es mucho más grave, pero tiene la posibilidad de hacer de terapia antiangiogénica que justamente trata de neutralizar este factor de crecimiento endotelial vascular y de esta manera tratar de retardar o de enlentecer el progreso de la enfermedad. Prevención, por supuesto, no fumar, controlar el peso y la tensión arterial, ejercicio regular y mejorar la ingesta de verduras verdes y pigmentadas que tienen antioxidantes, igual que el pescado, y fundamentalmente controlar
la parte de fumar, el hábito tóxico del tabaco. Eso es todo, muchas gracias y cualquier duda a su disposición.